Ajá, ahora sí, muy buena tarde, siendo hoy 2 de abril de 2020, damos inicio a la clase Construcción y Didáctica de las Matemáticas 3 con el grupo de los jueves. Quiero agradecer la asistencia de todas ustedes que a pesar de las dificultades que en este momento estamos sorteando cada uno de nosotros, a pesar de ello estamos asistiendo a clase, que es uno de los principios que la Universidad Tecnológica de Pereira está manejando y es el acompañamiento. Nos insisten tanto a los profesores como a los directores de programas de que tratemos de conocer casos particulares y buscar la forma de acompañarlos. De ahí la necesidad de que estemos reportando las personas que por una razón u otra no vayan, digamos, al ritmo del grupo para tratar de establecerles algún acompañamiento. De igual manera, sea el momento para recordarles una invitación que nos hizo el coordinador Gerardo Tamayo de extenderle la invitación a todas las personas que tienen algún tipo de auxilio, llámese auxilio de transporte, llámese auxilio de alimentación, llámese auxilio de hospedaje o jóvenes en acción, cualquier tipo de beneficio del Estado, que esos recursos están llegando y que como tal, por favor, hagan la gestión que corresponde ante el funcionario respectivo, porque la plata se está girando para precisamente contribuir a que los procesos de formación, en este caso universitarios, no se interrumpan. De igual manera, quisiera pues hacer público la necesidad de ir haciendo ajustes en la estrategia como para aquellas personas que, digamos, no han tenido experiencia de formación virtual. Por ejemplo, la actividad de ahora que está en la plataforma, se le comentaba que habían, empezábamos a las 2:30, pero la razón intencional de las 2:30 era porque ustedes estaban observando los tres primeros videos, ¿sí? El video que llama Lógica Matemática en Educación Infantil y el video de Matemática Fácil, Ecuación de Primer Grado y La Edad de Diofanto. Cada uno de esos videos demoraba 5, 7, 5 minutos, eso nos da equivalente a de 20 minutos, de tal forma que cuando empezara la clase ya lo hubiesen visto. Preguntemos al azar, doña Juliana Jiménez, Carol Juliana, ¿puedes abrir el micrófono, Carol Juliana? Carol Juliana, buena tarde. Profe, ella tiene problemas de internet, o sea, ella se conectó porque pudo lograr conectarse, pero entonces yo creo que se le escucha muy entrecortado. Por ejemplo, mire, ella Mm, acaba de abandonar el grupo, el internet de ella está pésimo. Me dijo que sí le podía explicar, pero entonces yo sé que usted graba las clases, entonces de eso yo eso creo sí, que... señora. Y después les envío la grabación precisamente como para que tengan esa, digamos, posibilidad de estar al día con lo que estamos planteando. Bueno, entonces, ¿quién me habló? Carol ¿Quién López, ¿Quién? Carol López. Carol López, sí, Eso. Carol, hazme un favor. ¿Tú alcanzaste a ver los tres videos? sí, señor. Eso. ¿Me puedes hablar un poquito del primero? ¿Del primero de qué trata? En términos generales, sin detalles, mi profe, tranquila. Pues habla de la lista que los niños hacen acerca de lo que se les pide de una cuadrícula. Es más bien como, ay, ¿cómo es eso? O sea, como reflejar lo que está en una imagen y pasarla a otra. Obviamente Mm, teniendo en cuenta los conceptos matemáticos que pues ahí estaban hablando de geometría, de los ah, cuadrados, círculos, bueno, mi con los profe, eso. colores también. Correcto. Ahí es donde quisiera como precisar un poquito la actividad. El primer video hace referencia a actividades que no son ajenas a nosotros como profesores de preescolar y primaria. Actividades que tienen que ver con la caracterización, clasificación, seriación, correspondencia, relación parte todo, todo parte, ¿sí? Digamos, nociones que ustedes trabajaron en Construcción Didáctica 2 frente a esas nociones previas al concepto de número. Ese video hace referencia a actividades que específicamente alcanzaron de pronto a ver, y es que la misma persona que participa en el video, la profe que registra la experiencia, comparte que la actividad que estaba realizando la sacó del libro que les estoy mostrando a ustedes. Incluso ella muestra la carátula del libro.
Este es un archivo que después se los voy a compartir, lo que pasa es que no lo quise hacer porque podría generar ruido sin darle el contexto de lo que íbamos a trabajar, porque es un documento de 426 páginas. Entonces, la experiencia de la profe, ella la sacó de este libro. Un libro que particularmente recomiendo mucho porque precisamente son didácticas de las matemáticas, ¿sí? De la doctora Chamorro. Entonces son didácticas de las matemáticas para educación infantil. Este texto, Profe, señora, qué pena y lo interrumpo, profe, sino que a mí me ha dado dificultad de ingresar a la plataforma, incluso Leila, para mandar el trabajo, me tuvo que ayudar porque de verdad yo he ingresado y no, es muy duro para mí, no sé. ¿y qué significa duro? Y perdóname para yo saber el significado para ti, ¿duro qué es? Bueno, es complicado, es Complicado los complicado pasos para subir el archivo. para ingresar a la plataforma. Digamos, yo sé cómo ingresar, sino que no sé, no me aparece como en cursos, no sé, no me aparece. ¿Y con quién estoy hablando, mi profe? Yo te apunto aquí para Carol tenerte en Tatiana, cuenta. profe. Tú eres Carol Tatiana Sí, señor. Jordan. Sí, señor. Bueno, Carol Tatiana Jordan. Sí, señor. Dificultad con la plataforma. Dificultad con la plataforma. Aprovechando la intervención de Carol en este momento, plataforma, quiero mencionarles algo que manifestaron las compañeras de ayer. Me muestran que para ustedes, o pues para ellos, digamos, hablando en términos de ayer, decían que si las orientaciones las hacíamos por Classroom, que encontraban como más comodidad para ustedes. Varias niñas manifestaron que era mejor Classroom, ahora que tú dices que tienes dificultad para, digamos, subir las actividades por la plataforma. En su momento ustedes también me manifestaron lo mismo, ¿sí? Y lo que yo les argumenté es que yo estoy en los parámetros de lo que la formación de la universidad nos dio y en el cual nos dieron libertad de trabajar o con Classroom o con Moodle, porque ambas son plataformas de la universidad. ¿Qué sucede? Moodle es una plataforma que la universidad viene trabajando hace mucho rato. Incluso yo, cuando empecé en los ambientes virtuales, empezamos trabajando WebCity y de WebCity pasamos a Moodle. Entonces, cuando se nos llegó el correo de manera urgente que empezaba el proceso de formación virtual, pues lo que yo hice fue recuperar contenidos que yo ya había montado aquí en Moodle y que desde ahí pues yo ya tenía una experiencia acumulada y que eso me permitía agilidad para salir al paso. Una vez que he visto como reiteradamente dificultades con las personas, más que todo porque parece ser que el único que está utilizando Moodle es mi persona, las demás personas como que están trabajando es Classroom, entonces yo quedé con un acuerdo ayer con ellas y lo hago extensivo, y es que voy a sentarme y voy a emigrar el curso para WebCity, perdón, para Classroom. ¿Sí? Entonces, a ver si Carol Tatiana, haciendo eso, podemos resolver el problema y de pronto en ese lado, pues, sea más intuitiva la herramienta y allí puedas encontrar mejor solución. Veamos a ver cómo nos va con Classroom. Repito, necesito que pues me permitan obviamente hacer el ejercicio de migración y subir las actividades y ajustarlas. Entonces, era para comentarles eso porque entonces esa actividad, Hola, señora. profe. Lo que pasa es que, por Sí. ejemplo, todo lo que nos acaba de decir es supremamente cierto. De hecho, también hay otra cosa que, por ejemplo, no pasa la plataforma que está utilizando en el momento, y es que cuando usted sube algún documento o alguna información, no nos llega al correo nada de esa información. En cambio, el Classroom tiene esa facilidad de que cualquier tipo de contenido que el profe suba, inmediatamente nos llega al correo y queda en un calendario y dice hasta hoy hay entrega de tal cosa. Entonces eso a nosotros nos facilita muchísimo más cómo organizarnos para realizar los trabajos. Tranquila, mi profe, obviamente, acatando esas observaciones, es decir, más es de mí hacer el ejercicio de migración y pues obviamente, pues ustedes saben que son temas que no son ajenos
a mi persona. Era por factor tiempo y que pues dadas las condiciones, para mí Moodle es como más organizado para uno poder distribuir actividades, tareas, pero no, eso no se preocupen mis profes, vamos a darle salida a ese paso. Bueno, retomando entonces la actividad, mis profes, les estaba hablando del libro de la autora Chamorro, en donde se justifica didácticamente la actividad que la profe hizo. ¿Por qué empezamos la clase de hoy? Que les decía que en esta semana nos íbamos a ocupar del pensamiento algebraico. Porque resulta que una de las actividades que nosotros hacemos en primaria tiene que ver con la seriación. La seriación es un principio básico del álgebra. Y la doctora Chamorro muestra varios ejercicios. Incluso quiero hacerles el recorrido de la tabla de contenidos del libro de la doctora Chamorro, ¿sí? En donde este documento, repito, está como para que usted lo guarde y lo conserve para su momento en práctica docente o ya cuando sean maestros titulares, encuentren una serie de actividades que nos pueden servir al momento de implementar alguna clase, ¿sí? Entonces el capítulo 1 hace referencia al aprendizaje y matemáticas, la construcción del conocimiento matemático en la escuela infantil. De hecho, de aquí saqué algunos apartes de la primera y la segunda clase que tuvimos nosotros del seminario. Herramientas de análisis en didáctica de las matemáticas, ¿sí? Allí se habla específicamente de lo que es la ingeniería didáctica, ¿sí? Los efectos que tiene que ver el contrato didáctico. Recordemos que el contrato didáctico es una propuesta presentada por Bachelard y acuñada también por Brousseau. En el capítulo 3 encontramos el desarrollo del pensamiento simbólico en el niño. Algunos de estos temas que aparecen en este capítulo fue objeto de Mate 2, ¿sí? Incluso de la 1 cuando trabajamos la construcción del concepto de número. La unidad o el capítulo 4 tiene que ver con la actividad lógica en la escuela, razón por la cual el tema de hoy, que es el pensamiento algebraico, necesito anclarlo a lo que tiene que hacer un profesor en preescolar o primaria. ¿Por qué mis profes? Porque si bien es cierto, nosotros culturalmente hemos atribuido el álgebra a secundaria, los estándares y los derechos básicos de aprendizaje hoy están viabilizando desde más temprano el pensamiento variacional, específicamente lo que tiene que ver con el álgebra. Y el desarrollo del pensamiento lógico como, digamos, no responsabilidad exclusiva de la matemática, pero sí que tiene un elemento fuerte de trabajo, es una exigencia para nosotros y tratar de desarrollar actividades que fortalezcan precisamente ese tipo de nociones como la seriación, prerequisito básico del álgebra. En la 5 vemos precisamente la construcción del número natural, pasando por todos los diferentes tipos de conteo por los cuales pasa un niño. Retomando aquí lo que tiene que ver la matemática informal. ¿Por qué? Porque hay muchas de las actividades que nosotros como maestros hacemos algorítmicamente y a algunos niños les genera mayor conflicto el algoritmo que nosotros trabajamos. Y ellos tienen ya estructuras para resolver los ejercicios de una manera distinta. Háblese, por ejemplo, de los niños que en su entorno familiar, un papá o una mamá que tiene una tienda o tiene alguna actividad asociada con números, pues obviamente el niño va a tener más presaberes. Y yo creo que a ustedes les ha pasado lo mismo que a mi persona. Cuando uno va donde el señor de la tienda y uno pide, deme una libra de arroz, deme un atado de panela, deme un kilo de papa, deme una libra de zanahoria, deme 2 kilos de esto. ¿Cuánto le debo, don Pedro? Ah, sí, son 38.000. 38. ¿Y cuándo lo hizo? Y uno toma la calculadora y hace el ejercicio y le da exactamente los 38.000. ¿Por qué? Porque ellos tienen otros algoritmos, otras formas de sumar, y en la 2 precisamente de eso se trataba, como ir mirando las otras formas de estructurar el concepto de número. Bueno, en el capítulo 6 se habla de la construcción de los primeros conocimientos numéricos, ¿sí? Y ahí da lugar a recordarles un poquito, mis profes, el nombre de este curso. Recuerden que este curso, al igual que los 2 anteriores, los llamamos construcción y didáctica de las matemáticas. Entonces es porque una cosa es la construcción del conocimiento y otra cosa es la didáctica de ese conocimiento, ¿sí? Y ahora cuando hablemos un poquito de la planeación vamos a tocar el tema. Y quisiera tocarlo ya con ustedes porque algunas personas ayer me habían hecho unas consultas frente a cómo les estaba yendo en la planeación y aprovechamos la oportunidad para atender la inquietud de tal forma de que al contestarla pudiésemos atender preguntas al mismo tiempo de varias personas. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar un poquito al respecto, en donde muchos de nosotros en la planeación
o varios de nosotros tuvimos en la planeación dificultad para comprender qué era esa parte que nos piden, que dice nivelación, ¿sí? Ayer se generó una polémica frente a lo que era nivelación con 6 niñas que me pidieron la asesoría, ¿sí? Y entonces la nivelación, cuando yo hablaba con ellas, les decía, usted no puede ver la nivelación sin mirar primero los saberes previos. Y usted no puede mirar los saberes previos antes de no haber analizado cuál era el tema de clase, pero el tema de clase no puede salir si usted no tiene el objetivo, pero el objetivo no puede salir si usted no tiene en cuenta el DBA. Entonces, mire cómo eso es una secuencia. Entonces, cuando a nosotros nos hablan de que escriba la nivelación en la planeación, ¿qué piensa hacer? Usted debe contestarse primero esa pregunta. ¿Será que yo conozco el tema que voy a enseñar? Porque si usted no conoce el tema, pare ahí y vaya, prepárese primero el tema. Que eso fue lo que buscó el profesor Héctor Gerardo cuando les puso en la primera semana unos contenidos que tenían que ver, por ejemplo, con tabla de frecuencias, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, donde la frecuencia relativa puede ser escrita en decimal, fracción o porcentaje, ¿sí? En donde usted primero sepa ese tema. Y ya en la actividad que estamos haciendo para entregarla el miércoles como tema, como fecha máxima para el que lo necesite, y si lo puede enviar antes, lo enviará antes, pero como fecha máxima hablamos del 9, ¿sí? Ahí plantea precisamente eso, que usted hable de la nivelación, pero primero tiene que hablar de cómo diagnosticó los saberes previos, cómo los diagnosticó, y de igual forma, de dónde saca usted la lista de los saberes previos, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo insisto, con el capítulo 6 que estamos viendo. Una cosa es la construcción del conocimiento y otra cosa es la didáctica del conocimiento. Por eso el curso se le llamó Construcción y Didáctica de las Matemáticas 1, Construcción y Didáctica de las Matemáticas 2, Construcción y Didáctica de las Matemáticas 3. Bueno, particularmente esos nombres salieron fue de este texto, porque el nombre lo planteamos la doctora Ninoska y mi persona. Aritmética informal, lo que les decía, la importancia de tener en cuenta los procesos que se dan, las comprensiones que el niño tiene, las competencias que el niño ha desarrollado, ¿sí? Digamos, los ejercicios que el niño ya ha podido realizar memorísticamente, porque trabajar la memoria también es necesaria en matemáticas, y fruto de que son actividades que ya ha desarrollado el niño en la casa. Este capítulo aborda esa temática. El capítulo 8 habla sobre la representación del espacio en el niño. Ahí ya nos ubicamos en lo que tiene que ver con el espacio, el pensamiento espacial y geométrico. Bueno, ya en el capítulo 9, el espacio como modelo teórico para el desarrollo de las geometrías, situación de introducción a las mismas. Yo quiero plantear ahí precisamente cómo el capítulo 9 ya nos establece directamente, ¿sí? El compromiso que se tiene en este texto, en este libro, con las situaciones didácticas de Brousseau, ¿sí? El libro está diseñado, escrita esas 426 páginas, desde de Brousseau. Nosotros hablábamos de una situación de acción, formulación, validación, institucionalización, y el libro lo que hace es viabilizar eso que ustedes están haciendo en la planeación. Es decir, la situación de acción, usted cómo la va a desarrollar, la situación de formulación, cómo la va a desarrollar, pero no solamente diciendo voy a hacer un ejercicio, sino poniendo el ejercicio, voy a hacer unas preguntas sobre el ejercicio, no, poniendo las preguntas del ejercicio, de tal manera que la planeación quede lo más descriptiva posible. Bueno, ¿pero por qué? Porque estamos parados en el mismo modelo en el que este libro se ubicó, y es en las situaciones didácticas, como una especificidad de lo que es la metodología de la indagación. En el capítulo 10 encontramos la construcción de magnitudes, ¿cierto? Entonces ahí está lo que viene a ser el patrón, el metro como patrón, los múltiplos y los submúltiplos. Recordemos que entre los submúltiplos tenemos el decímetro, el centímetro, el milímetro como unidades más pequeñas, y en los múltiplos como unidades mayores que el metro, el decámetro, el hectómetro, el kilómetro y el miriámetro. El capítulo 10 nos aborda la didáctica precisamente de este tipo de pensamiento. El capítulo 11 ya tiene que ver específicamente con la idea de problema en educación infantil. Ese capítulo 11 lo vamos a trabajar más adelante. Creo que lo tengo planeado en el capítulo 10, en la semana 10, algo así, algo así. En la semana 10-11 está previsto trabajar la didáctica, la resolución de problemas. Ahí vamos a hablar de este capítulo.
Y hablemos ahora sí del capítulo 12, que es el que nos ocupa en este momento. Particularmente la profe que mostró el primer video sacó la actividad del capítulo 12, ¿sí? Y específicamente en lo que tiene que ver, ¿sí?, con el pensamiento lógico a través del juego. En el caso que me ocupa en este momento, permítame, me voy a la a página 414. Permítame, por favor, yo me voy a esa página. 414. Oh, permítame que se pegó esto. Que en la página 414 está el ejercicio que es el que me permite introducir el concepto de álgebra. Permítame un momentico porque es más rápido llegar por aquí. Pero no me ha dado el formato de edición. A ver, hijo. Ya, pues mis profes, 414. No llega a la página 414 así, muy duro. No sé por qué mis profes no me está permitiendo digitar el número arriba. Ah, es que lo está haciendo donde no era. 414. Ahora sí. 414. Entonces, profe, ¿qué me interesa de esta actividad? ¿Sí? Es un juego. ¿Listo? Permítame, mis profes, más o menos ubicar el juego. El juego tiene una actividad centrada en reconocer, primero, la importancia que tiene el juego dentro de la clase de matemáticas. Algo que yo ya les había empezado como a sensibilizar desde el punto de vista de las actividades que montamos en la plataforma. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de este juego en particular? Resulta que este juego, ¿sí?, nombre del juego es ¿quién es? ¿Sí? ¿Quién es? Y habla de que se necesitan dos jugadores, una colección de objetos en los que se pueden identificar diferentes atributos. En matemáticas, cada vez que nosotros hablamos de atributos, estamos hablando es como de propiedades, características, así como la profe del primer video nos habló de la característica forma, tamaño, color, textura, que es lo que tienen los bloques lógicos, y a partir de ese tipo de características o de dimensiones uno empieza a introducir ciertos conceptos. En el caso que nos interesa hoy es la seriación, en donde la seriación es un conjunto de números que corresponden a un patrón, ¿sí? Corresponden a un patrón. Como para yo saber si estamos como en la sintonía de la comprensión, ¿sí? Miremos así a alguien por aquí, de las 23 personas que estamos conectados en este momento. Vámonos donde está doña Lady Carolina Pérez. Doña Lady Carolina, abres el micrófono, por favor. Lady Carolina Pérez. Abres el micrófono, mi profe. Señor. Lady, gracias. Lady, yo te voy a decir lo siguiente. Escúchalo con atención. 2, 4, 6, 10, 12. ¿Qué número me salté? Lo repito. 2, 4, 6, 10, 12. ¿Qué número me salté? 8. ¿Por qué sabes que fue el 8? Porque ese es como un patrón que va de 2 en 2. Correcto. Listo, mi profe. Muchas gracias. Eso es lo único que necesitaba. Entonces, eso que acabo de hacer es una serie. Y tú lo que acabaste de hacer fue identificar el patrón. Y ese patrón es lo que nosotros escribimos utilizando símbolos matemáticos, que eso fue lo que ya hizo el segundo video. Introduce el concepto de ecuación, en donde la ecuación tiene un dato desconocido. Y ese dato desconocido se llama variable. Ese dato desconocido se llama variable. Volvamos al ejercicio de lo que me ocupa ahorita con el juego. Entonces resulta que el juego se llama ¿quién eres? Como llevando al niño a que vaya pensando, ¿sí?, de una manera desde las características o propiedades. Entonces mire el objetivo del juego. El objetivo es adivinar el objeto que ha elegido el compañero. Adivinar el objeto que ha elegido el compañero. Sería como nosotros hablar de adivinar el valor de la incógnita.
averiguar el valor de un cuadrito. Ahora en la lectura que vamos a dejar como actividad, como cierre y como complemento a las 4 horas de clase, ¿sí? Es que esa actividad que va a ser entregada dentro de 8 días, no hoy, ¿sí? Hace referencia precisamente a situaciones como esta. 3 más cuadrito igual a 20. Entonces, Profe, ¿desde dentro de cuándo? 8 días es festivo. Eso, entonces lo mandas el miércoles, ¿de acuerdo? Porque el jueves no hay clase. El jueves no hay clase. ¿Por qué? Porque el jueves es festivo. Pero el miércoles sí tengo clase normal porque es clase hasta el miércoles. Entonces, ¿por qué? Porque como es la actividad de hoy, de las 2 horas de que hacemos trabajo en grupo, entonces la semana pasada, ¿qué hicimos? Dimos plazo hasta las 12 de la noche. ¿Qué sucede? Que uno va conociendo y va ajustando la estrategia dependiendo de las circunstancias. Entonces, hay personas que se les dificulta hacer el envío ese mismo día. Entonces, por eso se va a abrir más. En este caso, nos acogemos a la fecha dentro de 8 días miércoles. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Y como lo estamos diciendo en la plataforma, lo recomendable es que lo haga hoy. ¿Por qué? Porque ahora termino la intervención en línea eh, y dejo la indicación y son 12 páginas, me parece. Entonces, la idea es que ustedes lean el texto y hagan un resumen del texto de máximo 2 páginas. Entonces, la recomendación o la invitación es que lo hagan hoy. Sin embargo, extendiendo la situación a personas que lo necesitan, estamos abriendo el espacio hasta el miércoles de la otra semana. ¿De acuerdo? Por lo que tú dices, el jueves es festivo. Y de hecho yo le decía a los compañeros del miércoles, vamos a tener clase, pero no sincrónica. ¿Para qué? Para que cada quien maneje los tiempos como sea, pero igual yo dar cumplimiento a la actividad del miércoles. Bueno, entonces, adivinar el objeto es una actividad que en últimas lo que está haciendo es preparando el niño a esto que estamos hablando y es el descubrir el valor de algo que está oculto, que eso que está oculto para nosotros se llama variable. Y en el ejercicio de 3 más cuadrito igual a 20, ese cuadrito es lo mismo que ponerle una X, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un símbolo que representa algo que no se sabe cuál es su valor. Bueno, ya empiezan las condiciones o las reglas del juego. Ya empiezan las condiciones del juego. Lo importante aquí del juego, mi profe, es, ¿sí? Que en la medida que se ponen las condiciones del juego, es donde aparece el objeto matemático. Igual que lo que usted debe haber hecho o debe estar haciendo en la situación fundamental. Su situación fundamental en la planeación, ¿sí? Usted puede narrar 2, 3 renglones y decir que esa es la situación. Obviamente, eso puede ser parte del contexto, pero no, una situación como lo dice Brousseau, amerita que exista una intencionalidad matemática definida. Y nosotros hacemos eso cuando a la situación le planteamos preguntas o le planteamos situaciones para que el niño las tenga que enfrentar. El cómo enfrentarla, eso sí le toca a él, pero a nosotros sí nos toca plantear desde la situación fundamental unas preguntas direccionadoras, unas actividades o acciones que le permita al estudiante, digamos, estructurar un plan. Porque si usted dice, por ejemplo, un caso que me presentaron ayer, no sé, hacía lo ajusto frente a la memoria. Gloria sale con su mamá al parque. En el parque se encontraron unos amiguitos, ¿sí? Y cada uno llevaba plata para gastar. Ayudémosle a Julanito a saber cuánto encontraron entre ellos. Ya. Entonces yo les preguntaba, ¿esa es una situación fundamental? Me dijo, sí, sí, profe, porque pues, y ven, leyeron los 4 requisitos que pide Brousseau, que yo se los mandé en el formato, ¿sí? Cuando ustedes evaluaron la cartilla de PTA, allá aparecen los 4 elementos. Y entonces ahí donde está, yo tengo que ayudarle. Por eso es que yo les pedí el favor que miraran PTA, porque en PTA, cuando ustedes miraron el caso de lo del estadio, la ida al museo, ¿sí? Ahí presentaban el contexto, la descripción de la situación y luego se venían unas condiciones, Brousseau lo llaman condiciones, y en esas condiciones pueden haber preguntas, indicaciones, instrucciones del profesor, pero en esas preguntas, indicaciones e instrucciones, que en esto se llama, en un juego son las reglas del juego son las que están encadenadas al objeto matemático. Bueno, profes, con este que estamos planteando aquí como actividad, que nosotros la hemos hecho en algunos casos y que en ningún momento lo hemos anclado al pensamiento algebraico,
Es porque precisamente es lo que busca el primer video. Mostrarle que el trabajo del profesor de primaria es un trabajo de alta responsabilidad. ¿Por qué? Porque precisamente los desempeños de un niño en estos grados de secundaria, como lo vamos a ver ahora, dependen es del éxito que haya tenido en primaria. Vamos a hablar entonces de el fenómeno didáctico en el álgebra elemental. Una vez que hemos hecho como la ambientación frente a lo que hicimos en el video y la reflexión del libro de la doctora Chamorro, miremos cómo para nosotros, muchos de nosotros, y no es, digamos, secreto, el pasar de la aritmética al álgebra ha representado mucha dificultad, mucha dificultad, ¿sí? Incluso, pues si usted me pone 3 más 5, yo le puedo decir que eso da 8, pero cuando usted me pone 3x cuadrado más 5x cuadrado, ya como que la persona se frena. Cuando en últimas, cuando ya entra a álgebra y ve la característica de lo que son términos semejantes, una vez que sean semejantes, basta simplemente con que haga lo mismo, con que sume el 3 y el 5, ¿sí? Profes, en ese orden de ideas, lo que nosotros estamos planteando es que es importante que el niño no sienta la transición desde la aritmética hacia el álgebra. Y proponemos estrategias como las que espero que traten de recordar cuando trabajamos las regletas. Esa experiencia es una experiencia, no es la única, pero es una que les puedo compartir y recordar que nos permiten esa transición desde en lo que es la aritmética, ¿sí? Que es específicamente lo que tiene que ver con el pensamiento numérico, a lo que es el álgebra, que tiene que ver con pensamiento variacional. Entonces, precisamente para tratar de garantizar, como les decía ahorita, el introducir los niños a los conceptos del álgebra que van a ver es en secundaria, ¿sí? Allí hay un ejercicio de comprensión y aplicación previa. Es decir, no creamos que el pensamiento algebraico surge, por ejemplo, cuando nos tocó a nosotros en octavo. No, es que nosotros empezamos a ver álgebra de octavo y en octavo, ¿sí? En primaria no. Ojo, lo que estamos haciendo énfasis es precisamente eso. La comprensión de lo que hoy en día se ve depende de lo que el docente haya hecho con el niño en condiciones previas. Por ello, la básica primaria, los maestros de básica primaria, debemos de ser garantes de que este proceso se dé. ¿Qué sucede? Que como nosotros no tenemos profundización en matemáticas, sino en todas las áreas, muchos de nosotros tenemos ciertos conocimientos matemáticos que no los hemos precisado con el rigor que esto tiene. Y por ausencia de ese rigor matemático, asimismo lo estamos trabajando con los niños. Entonces los niños nos están quedando con unos vacíos grandes. Y esos vacíos se van a incrementar en la medida que avanza su escolaridad. Por eso mis profes, con el debido respeto y cariño, frente a precisamente uno de los puntos que iba a hablar ahorita en avisos parroquiales, frente a lo que es el uso de las tecnologías que estamos utilizando ahora para desarrollar actividades de formación. La palabra lo dice mis profes, actividades de formación. Es decir, si bien es cierto, uno como maestro puede determinar cierto nivel de relación entre archivos que uno llega, hablo específicamente como para mirar niveles de plagio, niveles de copia de información, porque ya hoy en día existen muchos programas que le permiten a uno fácilmente determinar eso, ¿sí? Más que hablar de eso, mis profes, señora. Carol quiere hablar. Carol, ¿te escucho? Hola, Carol, profe. Sí, te escucho, Carol. Profe, sino que hablando pues con los compañeros, nosotros tenemos un grupo en WhatsApp, ¿cierto? Entonces, pues, o sea, dentro de 8 días, bueno, para la próxima semana tenemos el plazo de enviarle la planeación, ¿cierto? Y aparte, habemos muchos que llevamos las notas muy bajitas de lo que fue el análisis de su libro, de lo que fue la exposición, entonces pues también queríamos como recuperar eso y también hay plazo hasta la próxima semana. ¿Qué posibilidad hay de que este trabajo, porque es que ya vi el documento, la verdad está un poquito extenso, o sea, son 12 hojas, pero la letra es pequeña y es de doble línea, o sea, de doble columna. Entonces, ¿será que eso lo podemos entregar para dentro de 15 días? O sea, este jueves de Semana Santa al otro. Porque igual no vemos clase el jueves festivo con usted. Y pues yo tengo entendido que tampoco
no sé, o sea, tengo entendido que los profes no nos pueden dejar tarea así días que no hayan clase, entonces, pues se nos facilita mucho a todos, la verdad. Entonces, no sé qué opina. Bueno, mis profes, vuelve y juega. Por eso el tema de aplazar las cosas empiezan a moverse ni a cruzarse con otras, que eso es lo que yo les digo. En la medida que cumplamos las fechas programadas en el cronograma de hecho les comparto que nos pidieron ajustar la planeación y enviar la nueva ajuste de lo que estamos trabajando, incluso al director del programa, ¿sí? Porque pues obviamente trabajar en ambientes virtuales lo dicen ellos y me parece completamente pertinente, no se le puede bajar a la calidad del trabajo. Aquí lo importante es que hagamos los trabajos en buenas condiciones. Si ustedes necesitan más tiempo, yo no tengo problema, entonces voy a mover la fecha, moverla. Sí. Profe, es que más que mover una fecha, es que cuando se haga los ajustes, obviamente no baje la calidad, pero sí baje la carga, porque como usted también lo dijo la clase pasada, estar en esta virtualidad implica como doble esfuerzo. Sentimos que aparte de estar viendo la clase, estamos teniendo mucha tarea por parte pues, de esta asignatura, y entendemos de que pues ese era el programa que inicialmente se había planteado, pero en estos momentos, uy no, profe, en serio que muchos nos sentimos supremamente agobiados, sentimos que en estos momentos sentimos que cada vez que tenemos esta clase son muchos trabajos que hay para hacer, entonces como cuando la solicitud sería que más que aplazar, es que cuando usted haga ese ajuste al programa, también le merme a la cantidad de trabajos que tengamos que realizar. Bueno, mi profe, yo le aclaro un poquito que la carga del trabajo no está. La carga, estamos haciendo lo básico que requiere el curso. ¿Dónde está la dificultad, mi profe? Cuando la persona tiene deudas de los quizzes o piensa mejorar los quizzes. Son actividades que fueron desarrolladas en momentos anteriores y nosotros no dimos en ese momento la dedicación que ameritaba la actividad. Pero obviamente, mi profe, si miramos la condición de lo que hay, es una lectura de 12 páginas que para leerla en 8 días, pues no hay problema, pero sí considero que se les empieza a ver como carga grande cuando a eso también le agrega el mapa conceptual. Y como me preguntaba alguien, profe, ¿y nosotros podemos recuperar las 3 notas de las de ahí? Claro que puede, pero ¿eso qué significa? Son 3 actividades más. Y como son 3 más estas son 4, entonces claro, se tienen que ver mucho más. Pero es como tratar de mirarlo desde esa postura. La actividad en concreto es leerla. Y oído, esa actividad va en marco de las 4 horas que es la clase. Entonces, por eso yo le estoy diciendo, son 2 horas adicionales, Perdón, señora. nada, pero es eso, sentimos que están poniendo trabajos como para 2 horas que no se pueden resolver en 2 horas. Entonces, personalmente siento que es un poquito injusto que ponga trabajos para la misma clase que no se pueden resolver en la misma clase, que generan más trabajo, y fuera de ese trabajo hay otro trabajo extra que sí es el de fuera de clase, entonces se van a juntar. ¿Cuál es el otro trabajo de fuera de clase, mi profe? ¿Cuál es el otro trabajo? La planeación, está bien, la corrimos. Por eso es que la planeación era para la clase pasada, la semana pasada. Pero es que lo que pasa es que, digamos, muchos otros profesores, por ejemplo, digamos la de lenguaje escrito, esta mañana que tuvimos clase con ella muchos trabajos los borró y los quitó porque sabemos que tenemos mucha carga. Aparte, con ella teníamos una exposición, entonces nos estamos centrando en nuestro trabajo. Entonces, por eso, pero yo les pregunto, aquí hay profe, mire, hay otra situación. O hacemos la planeación, porque es que tampoco se puede, pues uno ahí cargado, no, tampoco, pues no me parece justo. Hay una situación que para mí vale la pena aclarar, y es el hecho de que todas las condiciones en estos momentos desde la virtualidad cambian absolutamente todo, incluso el tiempo de 4 horas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen hijos, hay muchas personas que en sus casas tienen que ayudar, hay muchas personas que tienen a cargo personas mayores, y estar en la casa implica otro montón de responsabilidades, de tal forma que una clase de 4 horas ya no es tan viable, o bueno, podría ser viable si fueran solo 4 horas, pero sucede
que a esas 4 horas le estamos sumando un montón de horas fuera. Si, digamos, hace 8 días el trabajo que teníamos que enviar ese día, usted nos dijo, el resto de que quedas para que hagan la observación del video. Yo, por ejemplo, me demoré mucho más del tiempo que supuestamente era de la clase para terminarlo, y estuve pues haciendo ese trabajo. Entonces como que las condiciones en esa medida cambian mucho el tiempo y el espacio, porque pues las condiciones de estar en la casa son totalmente diferentes a las condiciones de cuando vamos y nos desplazamos a un aula de clase. Y pues yo considero que usted, que ha trabajado aulas virtuales, tiene eso muy presente. No, la virtualidad no es llevar todo lo que usted hacía en un salón, llevarlo acá ahora a una plataforma. Sí, por eso estamos acogiendo la propuesta de mover la fecha para dentro de 15 días. ¿De acuerdo? Es decir, quitar la lectura, porque es que es una lectura. ¿Ahí qué actividad hay? Una lectura. ¿Qué es lo otro que está pendiente? Una planeación. ¿Qué otra actividad hay pendiente? Esas dos. ¿Dónde se mete el problema? ¿Dónde incrementa el problema? La recuperación. Igual hay sobrecarga de trabajo, porque es que igual tenemos que dedicarle tiempo a la planeación, que de por sí por es eso, larga. entonces, hágame propuestas. Entonces, por eso, vea, hágame propuestas, vea. Ya me hicieron la propuesta de que la entrega de la lectura de hoy, que es del pensamiento algebraico, la dejamos entre 15 días. Hágame propuestas. ¿Qué otra propuesta hay? Yo estoy de acuerdo, profe. Por eso, denme propuestas. Ya sentí que hay mucha presión, que hay mucha actividad. Listo, vamos a darle a la alternativa. ¿Por qué? Porque yo ya estoy ajustando el programa, mis profes. Yo ya estoy ajustando a lo que se requiere. Ojo, mis profes, yo tengo que trabajar sobre las generalidades, que es lo grueso del programa y lo que son, digamos, elementos culturales de conocimiento general. Uno no profundiza en eso, y eso incluso, como le decía yo a don Gerardo cuando en una charla, y no se preocupe, porque precisamente de eso trata uno, hacer las adecuaciones curriculares dependiendo de lo que sucede. Por ejemplo, lo que le estaba diciendo, la semana pasada, completamente injusto, yo decir que hasta las 12 de la noche, cuando hay personas, profe, es que yo estoy en la PIA, para yo poder tener acceso a internet tengo que recargar, y el pico y placa no me deja salir sino hasta el viernes. Entonces, claro, entonces ahí yo que dije, sí señor, entonces la actividad no se puede hacer para que el mismo día la entreguen, sino que toca dejarla para dentro de 8 días. Entonces, en este momento, ¿qué tenemos? Tenemos para el 9, ¿de acuerdo? Para el 9, la planeación. Y para la semana siguiente tenemos la entrega del resumen del texto, que es el que está colgado como actividad de esta semana. Entonces, escucho alternativas adicionales distintas a la de la fecha, de mover la fecha de la entrega de la lectura. ¿Qué otra alternativa hay, mis profes? ¿Lo dejamos así? Bueno, asumamos el silencio como un sí. Entonces, mis profes, continuemos con lo que es la presentación de lo que estábamos hablando. Entonces, dentro del punto de vista del pensamiento algebraico, para nosotros y los niños particularmente tienen mucha dificultad precisamente para eso, para llegar a lo que son las generalizaciones que tiene el álgebra. Entonces, cuando nosotros hablamos de la generalización, es porque el álgebra lo que busca es, a partir de una recurrencia o de un patrón, a partir de ese patrón, lo que nosotros hacemos es construir un modelo. Construir un modelo. Y entonces ahí es donde quiero hablarles un poquito sobre los dos videos que ustedes, y si no pudieron verlo, lo pueden ver después en su momento, con calma. Cada uno es de 5 minutos, mis profes. Sí, 5 o 7 minutos los que ya la vieron. Entonces, el segundo video, ecuaciones de primer grado, lo que están haciendo es haciéndonos un repaso de cómo se resuelve una ecuación sencilla. Una ecuación que nosotros empezamos a trabajar cuarto, quinto de primaria. Eso aparece ahí. Por eso el video lo que hace es repasarnos cómo se resuelve una ecuación. Pero resulta que quiero hablar del tercero, de la edad de Diafanto. ¿Qué pasa con ese video? ¿Por qué lo presentamos nosotros ahí? Porque particularmente la historia de la matemática tiene un reconocimiento a dos autores. Uno que es Musa y el otro es Diofanto, sin desconocer, como ahorita vamos a hablar, los otros que sí son conocidos para nosotros, ¿cierto? Que es hablar de Pitágoras, de Baldor, de Tales, ¿sí?
Pero resulta que particularmente Musa, lo que le reconoce la matemática y específicamente el álgebra, es que en esa época, estamos hablando de antes de Cristo, cuando empezó a estructurarse el pensamiento algebraico, los matemáticos venían era de ser astrónomos, ¿sí? Es decir, ellos trabajaban mucho, estudiaban mucho las estrellas, los astros, y desde ahí empezaron, por ejemplo, Musa presenta las tablas astronómicas, y cuando las presenta una serie de modelos. Esos modelos son los que nosotros empezamos a llamar ecuaciones. ¿Por qué? Porque en los modelos hay valores que no se conocen, y dentro del propósito de encontrar el valor, ¿sí?, hay un procedimiento que tiene que ver con las operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir, cosa que recoge, ¿sí?, Diofanto. ¿Qué pasa con Diofanto? Y por eso el video que les puse que pudiesen observar. Y lo escribí ahí debajo. No se preocupen por comprender la solución. No, 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 no. No es la intención del video. La intención del video es mostrar cómo, a partir de unas expresiones, de unos enunciados, a partir de esas expresiones, ¿sí?, lo que nosotros estamos haciendo es creando un modelo matemático. Ese modelo matemático, ¿sí?, se utilizan letras o cualquier otro tipo de símbolo. Entonces, las que pudieron escuchar el video muestran cómo, a partir de unas condiciones de la vida que tuvo Diofanto, se descubre, a partir de la solución de esa ecuación, la edad, ¿sí? Entonces, ahí estamos presentando dos autores iniciales de la historia del álgebra, y a ello agregándole, pues, a los que nosotros conocemos. Con ese antecedente, mis profes, vamos a lo que nosotros estamos proponiendo. Sí, señora. Estas diapositivas usted ya no las envió, usted me las envió. No, no, señora, yo las mando ahora. No se las quise mandar esta mañana por no generar ruido, porque se las voy a mandar. Sí, mi profe, completamente. Bueno, gracias por la insistencia, mi profe. Entonces, hay una serie de actividades, profes, que incluso, yo no sé si la cartilla que a usted le tocó de la prueba saber, este ejercicio le haya salido. Es decir, en los ejercicios de pirámides. Los ejercicios de pirámides son ejercicios que lo que hace es precisamente buscar que el estudiante, ¿sí?, el estudiante tenga que construir patrones y desde esos patrones llenar los pasitos que hay en la pirámide, ¿sí? Obvio que las pirámides son sencillas y se pueden ir complejificando en la medida que uno va avanzando en el grado de escolaridad y en el nivel de que los niños lo van manejando. ¿Cuál es la invitación aquí? La invitación es a que el profesor de primaria hace una cantidad de ejercicios y de actividades que están involucrados con el pensamiento variacional y que, sin embargo, no es consciente de que esa es la base del pensamiento algebraico. Actividades como estas, actividades como la profe de la cuadrícula, de a partir de las características identificar cuál es la lista que se va a poner o lo que sigue, o lo que hablábamos del juego, de descubrir el objeto que él ocultó a partir de las características que uno le va preguntando. Todas esas son actividades que de una forma u otra lo recoge este texto. Este texto es el que me están diciendo que no tenemos tiempo porque son 12 páginas. Y entonces da lugar, mi profe, una vez que en 15 minuticos que yo termino mi discurso, usted pare la conexión, detenga la conexión. ¿Y cuándo va a hacer la lectura? Hágala cuando quiera. Pero tenemos hasta el miércoles dentro de 8 días inicialmente. Ya me dijeron, va a hacerlo para entre 15. No tengo problema. Entonces ya organizo mi cronograma y sé que reviso los otros, pero de ustedes no los reviso. No hay problema con eso, mis profes. Lo importante es que tengan en cuenta que en este texto hay una mirada histórica, que de hecho es un texto que se los comparto, lo trabajamos cuando hice la licenciatura en Matemáticas y Física. ¿Por qué? Porque muestra cómo suceden cuáles son esos procesos de pensamiento que están en el niño, cuando se acerca precisamente en secundaria a las nociones o al concepto de álgebra, ¿sí? Y entonces, por eso decíamos ahorita, el paso de la aritmética al álgebra es muy traumático para muchos de los niños, ¿sí? El libro de la doctora Chamorro precisamente es el pilar para muchos de nosotros como profesores de primaria y secundaria en matemáticas. ¿Por qué? Porque ella plantea discusiones como estas. Miren mis profes, ¿sí? Miren, cuando nosotros hablamos de un ejercicio como este que aparece ahí, 4 más 3, ¿sí?, igual a 6 más 1. Es decir, cuando nosotros ponemos ejercicios de este tipo y cuando nosotros le decimos al niño,
¿sí? Cuando le decimos al niño que busque, perdón, que cuando le decimos al niño que busque valores equivalentes, ¿sí? A 4 más 3, lo mismo que nosotros hicimos con las regletas, estamos trabajando el concepto de ecuación, que posteriormente nosotros podemos presentar una expresión como esta, ¿sí? O como la que tienen en el tercer video que les puse, no, en el segundo video que les puse, profes. 2x más 3 igual a x más 4. Entonces, lo que estamos viendo es cómo un niño progresivamente va construyendo el concepto de lo que es una ecuación a partir de las nociones previas. Pero que en la medida que yo como maestro pueda establecer la relación de la ecuación con lo que ya él ha hecho, es lo que Brusón nos propone cuando el maestro va a hacer la institucionalización a partir de las situaciones didácticas que el niño utilizó. En el documento también vamos a encontrar... Interrumpo, entonces básicamente lo que está diciendo ahí es que la ecuación, el niño ya, o sea, el niño ya tiene un saber previo de esa ecuación, lo que busca el docente es que sea consciente de eso. Exactamente, mi profe. Para ese, en esa línea es que estamos hablando de la charla de hoy, de la necesidad de que nosotros, a pesar que yo no vaya a enseñar el álgebra formal como nosotros la tenemos en la mente, lo que sí debo ser consciente es de la responsabilidad de poner ejercicios de este tipo. ¿Por qué? Porque esos ejercicios precisamente, ¿sí? Son los que le dan la base al niño para comprender el álgebra. Ahí estamos parados en profes. Entonces, cuando ustedes ven esto, 2x más 3 igual a 5 más x, de entrada uno dice, uy, ¿qué pasó ahí? Pero cuando usted empieza a analizar renglón por renglón, y cuando usted ya ha podido mostrarle esos pasos que el segundo video les mostró a ustedes, entonces usted encuentra que este algoritmo lo que está haciendo es juntar y mover una serie de elementos del primer término al segundo término o del segundo término al primero. ¿Sí? Obviamente, en este tipo de cosas, profes, hay unas dificultades que se van encontrando. Y el texto lo que hace es darle una mirada a esas dificultades. Dificultades que para muchos de nosotros quizás no hemos hecho énfasis en lo que dijo el video de calculando la edad de Diofanto. No sé si alguna de ustedes recuerda la palabra que él dijo, que cuando está hablando de unas condiciones de la vida de Diofanto, y ahí utiliza una palabra rara, extraña, y el mismo Señor dice, no, pero no os preocupéis, ¿sí? El hecho de que no sepamos qué significa esa palabra no nos afecta para la solución. Recuerden que eso lo dijo para las que pudieron escuchar ese video ahora, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede cuando tenemos expresiones como esta. Miren, profe, lo que resalté ahí en azul. Si yo tengo 2 1/4 de esa manera, como mixto, no es lo mismo que tener 2 más 1/4, ¿sí? Entonces, este tipo de relaciones y expresiones matemáticas generan mucha dificultad en el niño. En la medida de que yo tengo claridad, tengo claridad desde el procedimiento matemático, pues obviamente yo le voy a ayudar al niño a que esa dificultad se supere. Pero si yo no soy consciente de la necesidad de que él sepa que cuando yo tengo 2 1/4 se llama mixto, y volverlo fracción es coger 2, hablemos del 2 1/4 sin el más, estoy hablando, mis profes, estoy hablando de este señor, es que se me seleccionan varios, de este nomás, 2 y 1/4, no, estoy hablando de este, mis profes, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para tener ese mixto y pasarlo a fracción? 2 por 4, 8, más 1, 9, 9/4. ¿Bien? Entonces, claro, ese procedimiento es un procedimiento de un mixto. En cambio, cuando usted tiene el que está aquí, que es 2 más 1/4, como procedimiento aparentemente es distinto, porque le estaba indicando que es una suma. Pero si usted dice, ese 2 tiene como denominador 1, aplicamos carita feliz, ¿sí? Mire que los dos procedimientos aparentemente son distintos. Sin embargo, el álgebra contempla eso, ¿sí? Y matemáticamente, cuando le ponen letras, esas letras se convierten en valores diferenciados propios. Bueno, el texto les va a dar un poquito la mirada de eso. Aparece el concepto de variable, aparece el concepto de expresión y ecuación, pero, profes, repito, más que aprender a resolver las ecuaciones, es mirar, ¿sí? Cómo a través de esos conceptos
que son propios del pensamiento algebraico, ¿sí? La percepción que los niños tienen frente a todo esto son percepciones que están asociadas al pensamiento aritmético formado en primaria. Entonces, lo que el niño está haciendo es una sustitución de cosas, de procedimientos, y ahí es donde necesitamos que aritméticamente el niño pueda resolverlo. Habla de la resolución de ecuaciones, ¿sí? Funciones y sus gráficas. Las funciones y las gráficas, cuando nosotros hablamos de una ecuación, profe, por ejemplo, 3x más 5 igual a 3x más 5 igual a 20, eso como tal así es una ecuación, pero la función es cuando nosotros decíamos f de x igual a 3x más 5. Entonces la función representa una gráfica y desde la gráfica yo empiezo a hacer análisis. Eso es lo que el texto nos va a mostrar. Resulta que en la prueba saber que nosotros hicimos en el semestre, pudimos observar, profes, ¿sí? Que algunas de ellas le daban los gráficos y a partir de los gráficos nosotros teníamos que buscar la respuesta indicada. Eso es una competencia que el ministerio está pidiendo, que nuestros niños sepan leer gráficas, sepan leer funciones. Aquí el texto nos muestra cuál es el proceso de pensamiento que el niño asume cada vez que establece un docente un tema asociado a esto. Obviamente el uso de la computadora hoy por hoy, dado de que la computadora pues digamos, en su proceso de funcionamiento tiene mucha matemática, incluso si ahora yo les hablaba de Diofanto, ¿sí? O de Musa como predecesores del álgebra, en donde ellos estaban asociados al mundo de la astrología. Hoy en día, siglo XX, siglo XXI, los matemáticos vienen más desde la línea de los computadores, ¿sí? Es decir, los que nos hemos inclinado por conocer la matemática resultamos programando, ¿sí? Resultamos trabajando en entornos virtuales, resultamos usando el computador. Entonces, mientras que en esa época se asociaba a astrónomos, a filósofos, ¿sí? Hoy en día es a matemáticos, con ingenieros en sistemas y todo esto. Bueno, mis profes. Y ya hablan sobre algunas consideraciones teóricas frente a este tema del álgebra en la escuela. Los componentes del modelo teórico frente a un modelo como forma de representar una situación. Por eso es que nosotros hablamos que dentro de los procesos que la matemática desarrolla está la modelación. Recuerden, comunicación, razonamiento, modelación. La modelación tiene que ver con el pensamiento, ¿sí? Algebraico. Los sistemas matemáticos de signos, ahí es donde estamos hablando del uso de la variable, ¿sí? ¿Sí? Y en unas observaciones finales. Profe, entonces, la idea, mis profes, ¿cuál es? Una vez ustedes escucharon la introducción al tema, ¿sí? Al tema de lo que es el pensamiento algebraico, y los 3 videos que me daban como la conducta de entrada, el favor que les pido es, en el momento que ustedes consideren pertinente, leen este texto de 12 páginas y hacemos un resumen máximo de 2 páginas. Cuando hablamos de máximo de 2 páginas, estamos hablando en Arial de 12, a espacio y medio, ¿sí? Allí lo que buscamos es que usted, una vez lea las 12, diga cuáles son las ideas centrales del texto, porque para uno resumir, para uno poder sintetizar, primero tiene que conocer el fenómeno en general, Bueno, mis profes, abro el espacio para alguna pregunta antes de hacer el cierre. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en particular, profes? Sí, profe, yo quiero hacer una pregunta con respecto a, pues, qué sería como el resumen, porque de lo que venimos entendiendo como resumen es como más o menos sacar la idea principal de cada párrafo y siendo 12 páginas, de pronto queda muy complicado resumirlo en 2. No, mi profe, a ver, cuando estamos hablando de resúmenes de las 12 páginas, no por párrafos, no, ideas generales que reúnan el texto. Por eso hay que leerlo 3, 4, 5 veces primero. Y por eso no puede ser para hoy, y tiene que ser con mayor tiempo. Y ahora que tenemos 2 semanas, mejor todavía. Pero, profe, la idea no es por párrafos, porque si no, pues obviamente desborda ese límite. Cuando uno coloca el parámetro 500 palabras, 600 palabras, yo ya les había hablado un poquito de cómo funcionan la dinámica de publicación de artículos, yo ya les había mencionado eso, es porque eso reta a la persona a tener una capacidad de síntesis y de decir estrictamente lo que debe decir. En el texto hay cosas que sí, siendo importantes, siendo buenas, no son esenciales, y poder descubrir esas ideas esenciales se hacen es a partir
de una lectura reiterada varias veces, varias veces. Pero por eso estamos hablando de 2 páginas. No lo hagas por párrafos, profe. Busca otra estrategia, busca otra técnica. Hay personas que lo hacen por páginas, hay personas que lo hacen por subcapítulos o subtítulos. Después de que tienen el resumen por subtítulos, después buscan cómo un subtítulo complementa a otro, ¿sí? Lo importante es que en esa prosa no haya un copiar-pegar, profe, no. Hay un parafraseo narrativo de la persona dando cuenta de lo que leyó. Eso es lo que se espera, profesora. ¿Qué otra pregunta? Profe, qué pena, lo que pasa es que se me desconectó el internet y llegué como a la mitad de la explicación. Mi profe, yo ahorita les voy a mandar la grabación para que te pongas al día, ¿listo? Ya les mando la grabación, mi profe. Gracias. Listo, Carolina. Profe, Sí, Azamat, te escuchamos. el resumen tiene que llevar portada. Señora. Que sí, el resumen tiene que llevar portada. Ah, mi profe, no estamos parados como en los requerimientos de APA, tranquila, ¿sí? Porque cuando hagamos un ensayo... Es que un profesor no salió con eso, entonces... ¿Señor? No, es que un profesor no salió con eso, entonces por eso preguntaba. Tan bella, sí, mami, no eso. Por eso yo les hablo mucho del protocolo de envío. Cíñanse en el protocolo de envío, ¿sí? Entonces, sobre el protocolo de envío dice, Arial de 12 a espacio y medio, no más. Cuando a mí me dicen normas APA, ahí sí me están pidiendo todo. Portada, contraportada, introducción, a la izquierda, bueno, todas las cosas. Referencias bibliográficas que estén en el referente. Entonces, vale la pregunta, mi profe. No, las 2 hojitas con el nombre de ustedes en la parte inicial y ahí nos damos cuenta del nivel de apropiación que se hizo de la lectura. ¿De acuerdo? Recuerden, profes, es volver a hablar del texto en 2 páginas, pero para eso hay que leerlo varias veces y hay que hacer el primer resumen y el primer resumen nos queda de 5 páginas. Y esas 5 páginas bajan a 4 y vuelvo y lo hago y bajo a 3 y vuelvo y lo leo y bajo a 2 hasta que uno llega a producir lo que le piden. En 200 palabras diga lo que hay que decir, en 500 palabras. Pero no es que uno llegue de una a las 500, es porque uno vuelve y lo hace y lo hace. Bueno, mis profes, por favor me van contestando. Yo voy a llamar desde la lista, no desde la pantalla. A ver si puedo hacerlo así. Dime. ¿Puede repetir, digamos, en la cuestión de letra y de interlineado? Ah, sí, tranquilo, tranquilo, mi profe, en la plataforma o están las condiciones, lo estoy es como anticipando, pero ahí dice, profe, ahí en la plataforma mira lo que está escrito, se requiere hacer un resumen máximo 2 páginas, Arial, 12 puntos, espacio y medio y justificado. Ahí está escrito en la plataforma, mi profe. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. Señor. Profe, yo, Carlos. Dime. Lo que había dicho ahorita en torno a lo del Classroom, profe, pues eso fue lo que no entendí. Para subir ahí. Mi profe, lo que pasa es que estoy sintiendo que varios profesores están trabajando Classroom y que ustedes se sienten más cómodas en Classroom. Entonces, a partir de la próxima unidad, la van a encontrar, es ahí. ¿De acuerdo? Es decir, esta semana finaliza y esta actividad finaliza con este capítulo de lo que tiene que ver con el pensamiento algebraico más la entrega de la tarea. ¿Listo? La próxima, si Dios quiere, ya lo que hago es emigrar unos contenidos que ya tengo aquí en la plataforma y yo no se los he activado porque estoy esperando son las fechas. Entonces lo que yo hago es emigrar esa información a Classroom para irme acomodando las condiciones que son más cómodas para ustedes. Eso fue lo que dije, mi profe. Ah, ¿sí? Bueno, profe. Listo. Bueno, Paula Caterina Greda no canceló. María Fernanda Andrade. Presente. Laura Fernanda Arias. Laura Presente. Fernanda Arias. Sí estás. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, ya te vi, gracias. Lady Yorani Getial, gracias. Getial. Presente, profe. ¿Pronuncia bien o no? Getial. Sí, profe. Sí, getial. Luisa María Gómez. Luisa María Gómez. ¿Dónde estás? Ya te vi. Listo. Carol Mariana Gómez. Carol Mariana Gómez. Como que no está. Estefanía González. Estefanía González. Sí, está. Gracias. El resumen. Estefanía González va a hablar. No, Carolina. Señora Carolina, dime.
El resumen puede ser No, en señora, grupos es o individual, parejas. es una actividad individual, mi profe. Ah, ok. Profe, Bueno, señor, gracias. Es una actividad individual. soy Carol Gómez, sino que no Señora, me funciona el micrófono. Carol Mariana Gómez, listo, ya. Marcadita como asistente. Gracias, profe. Duvernay, ya te saludé. Listo. Laura María Gómez. Presente, profe. Laura María Acá estoy, Gómez. profe. Sí, sí estás, ya te vi. Lady Caterine Jaramillo. Profesor, que siempre pronuncia mal Lady mi Caterine nombre, es Jaramillo. Leila. Ay, sí, y ahí está bien escrito. Sí, eso es cuestión de descuido. Bueno, Gracias, mi profe, a profe. Y eso usted. está bien hasta que aprenda a Profe, leerlo. Un que abrazo. también le quería Dime. comentar que si de pronto usted no conoce algo del Classroom o necesita ayuda, pues también nos puede decir a nosotros, que de pronto lo tenemos También. como más presente. Tan linda, Dios le pague, Bueno, mami, sí, muy amable. Cualquier cosita las molesto, ¿no? Y afortunadamente la universidad pues nos dio la capacitación también en las dos plataformas. Muy amable, mi listo, profe. profe. Obviamente ustedes ya tienen más experiencia que yo, obviamente. Y en el camino ustedes me van corrigiendo, no se preocupen, porque antes lo agradezco. Dios le pague, mi profe. Bueno, señor. Juliana Jiménez. Juliana Acá, Jiménez. profe. Listo, Acá, profe. gracias. Gracias. Carol Tatiana Jordan. Aquí estoy. Jordan. Ah, está por abajo, ya la vi. Profe, Luisa Fernanda Ladino. profe, chao, que esté muy bien, muchas gracias. Ustedes, mi amor, un abrazo. Luisa Fernanda Ladino. Bueno, todavía no hemos conocido razón de ella. Carol, porque me ha comentado por teléfono que pensaba cancelar. Carol López. Carol Presente, López. profe. Gracias. Presente. Gracias. Chao, profe. Hasta luego, un abrazo, mi profe. Sofía Muñoz. Sofía Muñoz. Aquí, profe, yo. Ya te vi. Un abrazo, mi profe, gracias por venir. Gracias, profe. Andrés Felipe Murillo. Sofía, ¿me vas a decir, Sofía? Sí, que no para confirmarle lo del parcial mañana. Ah, sí, sí, si Dios quiere, mami, si Dios quiere. Quedamos que a las Bueno. 4, ¿cierto? Lo tengo apuntado aquí a las 4, ¿cierto? Sí, a las 4. Listo, mi profe. Bueno, gracias, A profe. ti, no por recordármelo. Andrés Felipe Murillo. Presente, Ya profe. le vimos la barbita, ya le vimos la barbita. Bueno. Profe, Un para abrazo, comunicar- hermano, y discúlpela. No, tranquilo, profe, para Felipe, ¿para comunicarle decir qué? es que de pronto hoy también tuve ciertas dificultades para conectarme al principio y últimamente el internet me estaba molestando mucho, entonces no sé de pronto próximas clases que pueda pasar, pero de pronto como para así dejarle la notificación de que estoy teniendo problemas de internet. Entonces, Eso, pues, por si eso. algo. Por eso, mis profes, yo estoy haciendo eso. Por eso yo estoy haciendo lo que les comento. Yo estoy grabando las clases y después se las mando a todos. Ay, ¿para qué manda él esto si yo estuve? No, es porque o si quiere repasar algo o aquel compañero que perdió señal en tal parte se ubicó en lo que necesita y entonces yo les mando ahora el video. ¿Listo, mi profe? Listo, profe, excelente, muchas gracias. Ahora, a ti, mi profe. Luisa María Osorio. Luisa, ¿dónde está? No te veo. Luisa. Profe, presente. Ah, es que es Luisa. No, Luisa María Osorio. Ah, ya, ahora sí, ya la vi. Sí. A ti Listo, un profe, abrazo. gracias. Lady Carolina Pérez. Yo, profe, presente. Listo. Listo. Hasta luego, mi profe. Hasta más, Rendón. A ti, profe. María Camila Rivera. Un abrazo a Sama. Profe, ella es la Sí. compañera que no tiene internet. Ajá. La podemos escuchar ahí. Sí, pero al igual lo está escuchando vía telefónica. Eso, póngale al altavoz y dígale que me diga qué hay. Oye, Camila, que hable. Sí, la Eso. escucho. Eso, sí, mami, ahí la alcancé a escuchar. Dígale que no era solamente por animar la tarde, mami, no se preocupe, aquí ya la pongo vista. Un abrazo, mami. Laura Vanessa Silva. Laura Vanessa Silva. Profe, presente. Eso, gracias. Carolina Valencia. Profe, una pregunta. Sí. Silva, Laura Vanessa Silva, te escucho. De pronto a ustedes no les han dicho nada, pues, qué medidas va a tomar la universidad para solucionar a los compañeros que no, pues, que presentamos dificultad para conectarnos. Porque yo había escuchado algo de la SIM, pero pues a mí
me dijeron que escribiera unos correos, a unos números, y mis profesores, la mayoría me han reportado, pero yo no he visto respuesta de la U. Ajá. Bueno, mi profe, vea, digamos que sin ser un compromiso, digamos que oficial, déjame, yo hago la consulta con el CRIE, porque yo trabajé en el CRIE un tiempo con algunos de ellos, porque yo hice la tarea, pues, para no ponerme a mostrártelo, pero yo estoy llevando un registro de todas los correos que ustedes me mandan, mostrando las dificultades para tener como las evidencias de qué está sucediendo y por qué tomo las decisiones que tomo, ¿sí? Entonces, yo mandé el nombre de las personas que, a la luz de la vez pasada, que entre ellas estabas tú, de la dificultad. Listo, hice esa parte, pero hasta ahí llegué. Ahora que tú me dices y me invitas a retomar el caso, déjame, yo hago la averiguación y cualquier cosa te estoy comentando. Porque la idea es Listo, precisamente, profe, muchas gracias. y lo otro, mi profe, es que si a ti se te dificulta estar conmigo en estas reuniones, por favor, me lo hacen saber. Es decir, yo busco mis estrategias, es decir, no solamente está esto, es que está el teléfono, y para eso es decir, yo no tengo ningún problema, y los que han estado conmigo en maestrías, saben que yo soy de los que llamo y empiezo 2, 3 horas por teléfono y hablo y comparto lo que hay que hacer. Lo que debe quedar claro aquí es que no puede ser una limitación tecnológica la posibilidad de que la persona salga adelante si tiene la intención de hacerlo. ¿Sí? Y ante eso sí, por eso me preocupa que no me lean correctamente, porque yo sí soy una persona que yo trato de, es decir, de ajustarme a las necesidades, porque yo soy del parecer de que la gente en campo tiene un problema que lamentablemente uno conoce y si a uno no se lo cuenta, entonces uno asume que todo va marchando bien. Entonces, tú que me lo digas, para mí es muy importante y déjame yo hablo directamente con aquel locato del CRI. Un abrazo, mami, te estoy dando Listo, profe, muchas gracias. No, mamá, gracias. A ti por compartirme. Carolina Valencia Ramírez. Aquí, profe. Gracias. Viviana Andrea Vallejo, gracias, mi profe Carolina. Andrea Vallejo. Andrea Vallejo, no la vemos. Valentina Vaquiro. Valentina Vaquiro. Profe. Sí, ya te vi, gracias. Geraldine Villada. Profe, presente. Villada. Gracias, mi profe. Stephanie Sarama. Presente, profe. Gracias. Me devuelvo a ver si ya está Viviana Andrea Vallejo. Profe, sí estaba, pero se acaba de salir. Ah, bueno, no sé, todavía está. ¿Qué está? Viviana Andrea Vallejo. Ah, Vallejo. Pero ella estuvo con nosotros. Sí, profe. ¿Ustedes la vieron? Sí, lo importante es que ustedes me digan que la vieron, que ya tiene registro de la clase. Sí. Sí, señor. Listo. Bueno, mis profes, entonces sobre esa base quedamos de que la planeación estamos esperándola para dentro de 8 días y para dentro de 15 días el informe escrito. Profes, y si se enredan con las cosas, lo mío, por favor, no lo tomen como una carga. Yo soy una persona para escuchar. Tenemos alternativas y buscamos la alternativa. Si es que tienen tanta carga y yo le estoy echando más peso, eso no quiero. Yo solo quiero es que hagamos las cosas bien. Y de pronto en ese afán cometa errores, no, los vamos ajustando. Entonces, si usted tiene que mandar un documento a tal fecha y por eso que yo trato y me pasó esto y lo otro, no, ¿cómo vamos a luchar en contra de lo imposible? No, profes, ahora que estuve en el centro haciendo unas vueltas, tal cosa, no hay nada más valioso que la vida. La vida. Por mucho que uno quiera hacer las cosas bien, las condiciones personales las tenemos que comprender y manejar. De todas maneras, lo importante es que seamos prudentes y tomemos las decisiones y hablemos. Eso sí, contémosle al profe, no le pueden mandar eso en la fecha tal, pero véalo aquí, lo importante es que yo lo estoy haciendo y lo acomodamos, profe. Mientras yo tenga la oportunidad de tomar la decisión, yo la tomo en favor de ustedes, porque lo primero es que ustedes salgan adelante en el proceso. Profes, las dejo. Un abrazo en todo caso y nos vemos en 15 días. Profe, no se vaya. Carol, Giselle, no, te escucho. Giselle Es que López, te escucho. yo me volví a meter porque quería preguntarle si el mapa conceptual se puede hacer a mano y se le puede mandar la foto o escaneado. Afirmativo. Es que yo no sé manejar esas herramientas, yo no sé manejar esos lucinchar, no sé, la verdad. Tranquila. Se me dificulta. Carol Giselle López Hiraldo, voy a decirte una cosa que nadie más me escuche, solo tú y solo tú. ¿Me escuchas solo tú? Sí, señor. Mi profe, vea, yo estoy aprendiendo un poco de cosas con las tareas que le están poniendo a mi hijo. Cosas que yo no sabía que se podían hacer. Y
el hecho de hacer la tarea al niño, ayudándole a él a hacer la tarea, bueno, ¿y cómo mando esto? Papi, pero la profe dice esto. Es ahí, lo que quiero comentarte, mi profe, es todos estamos aprendiendo, no te preocupes. Unos tendrán pasos más grandes, otros más pequeños, pero todos en esta experiencia estamos aprendiendo. Luego, mi profe, no hay ningún problema. Hazlo a mano, le tomas la foto y se fue la evidencia. Aquí lo importante es enviarle al profesor la evidencia de que la actividad se hizo. ¿En qué formato y tal cosa? No se preocupe por eso. Igual los resúmenes y todo lo que sea mejor. Por ahí yo revisé un trabajo que lo hicieron así, mi profe, ¿sí? El de la estadística, y escribieron a mano la preguntica, la contestaron a mano, y las 5 páginas o las 4, toman la foto y la mandan. Señora. Y pues la foto. Sí, yo también la hice a mano y agregué, anexé la foto en el documento. Entonces estoy hablando del caso tuyo. Entonces lo que te digo, no te preocupes, mami. Aquí lo importante, repito, es el aprendizaje, punto. Lo demás es un medio, profe. ¿Listo? Un abrazo, mi profe. Sí, gracias. Carol Tatiana. Profe, con respecto a lo de lo del semestre, ¿cómo va a finalizar? ¿No habían dicho? Sí, mi profe, la verdad es que yo he querido compartirles estando todos y se me olvida, mi profe. Sí, es que ya hay una indicación oficial de que el semestre termina virtual. Bueno. Virtual. Nos fuimos virtual. Entonces, ¿usted va a hacer parcial virtual? Correcto, todos nosotros nos vamos a organizar. Yo, ¿cómo hago los parciales virtuales? A cada uno le pongo una hora distinta. Y es oral, con video abierto y todo. Profe, señora, el parcial no puede ser como democrático, como pues mirar otras opciones, como opcional, por la razón de que pues muchos profesores lo han hecho así, profe. Por eso, mi profe. Hay una forma muy sencilla y es hacer un formulario y mandar el formulario y que la gente lo conteste y uno pone la nota así. Ya. Pero pedagógicamente yo trabajo de otra manera. Y es que me gusta saber realmente con quién estoy trabajando y hasta dónde está llegando mi discurso y cuál es el nivel de apropiación. Entonces, por eso es más dispendioso, pero quedo más satisfecho del trabajo realizado, mi profe. ¿Sí? Profe. Señora Carol hola. Una pregunta, profe, sino que de pronto algunos estamos interesados en saber qué cambios va a haber en el programa o como que abramos un espacio para modificar el programa entre todos o mirar qué cosas se van a cambiar o si todo lo que estaba planeado antes sigue o qué. No, mi profe, es decir, yo tengo que mandarle al coordinador del programa los ajustes del programa para las semanas que faltan, ¿de acuerdo? En ese ejercicio, temáticamente hablando, hay un ajuste, y es que hay cosas que desaparecen y hay otras que siguen. Lo que yo puedo hacer, atendiendo tu preocupación, es el documento que le mando como respuesta a la solicitud que me hace como jefe inmediato, se los puedo compartir a ustedes, y no hay ningún problema, para que ustedes conozcan cuál es. ¿De acuerdo? Pero eso es decisión del profesor, que es el conocedor de la materia. Entonces, dentro de la materia, el profesor, ¿qué hace? Prioriza la competencia y dice cuáles son las competencias que realmente se buscan desarrollar en este curso. Y entonces, sobre esa base, quita contenido y ajusta contenidos. Entonces, yo le puedo enviar copia a todos ustedes. Y me parece sano y no veo ninguna dificultad para hacerlo. Entonces, yo los mando a mi profe. Listo. Bueno, mis profes, un abrazo en todo caso y que estén muy bien. Saludos, profe, que estén muy bien. Igual, gracias. Chao, profe. Hasta luego, mami, gracias.